Hola familia, ¿cómo están? Queremos seguir hablándote sobre este mes donde estamos honrando la palabra de Dios y hoy quiero hablarte sobre el beneficio o lo bien que te hace poder orar antes de leer la Biblia. El cristiano, aquellos que creemos en Jesucristo, en Dios, el creador del universo, tenemos por hábito de poder leer siempre la Biblia, ¿no? Y darle tiempo en el estudio a la palabra del Señor. Y si no lo tenés, te animo a que lo hagas, ¿sí? Que tengas este hermoso hábito de leer la palabra del Señor. La Biblia es un libro, ¿sí? Un libro donde hay palabras, historias, sabiduría, un montón de enseñanza que a nuestra vida, a nuestro caminar, a una persona que no sea cristiana, muchos de esos consejos podría servirle para poder guiarse en esta vida, porque es un libro con mucha sabiduría, con muchas palabras, muchos ejemplos de mucha bendición para nuestro caminar diario. Pero hay algo precioso que tiene la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es todo lo que está escrito en este libro. Dice que fue inspirado por el Espíritu de Dios a los profetas, a los hombres que han escrito este libro. Y es la misma palabra que ha salido de la boca de nuestro Dios. Amén. Es importante poder entender esto. Entonces, uno lee la Biblia, la estudia, pero lo maravilloso de esto es buscar el rema. El rema es una palabra griega que nos está diciendo que es la revelación del Espíritu para el momento, ¿sí? En el conocimiento de la palabra viene esa revelación en el momento que nosotros estamos necesitando cierta palabra, cierto consejo, cierta guía. Viene ahí a través del Espíritu Santo cuando uno está buscando de Dios, cuando uno está ahí pidiéndole en comunión con el Espíritu, en oración, Señor, mostrame, hablame. Viene tal vez un recuerdo de un pasaje o en el momento, en el acto que estás leyendo la Biblia, viene una palabra que viene a tu corazón, que transforma, que rompe cadenas, que desata nudos, que libera a tu alma y empezás a sentir que hay una potencia, una fuerza que te está mostrando cuál es el camino por donde tenés que caminar. Es algo maravilloso, algo sobrenatural que sucede en tu interior, es algo que no se lo puede explicar, es maravilloso porque sentís paz, sentís fortaleza y libertad. Así que quiero hablarte justamente sobre eso, esa revelación que viene a través del Espíritu Santo cuando uno ora antes de leer la palabra de Dios, con el corazón, la oración, con fe, pidiendo que Dios te pueda hablar. Hay un pasaje bíblico que vamos a leerlo para poder entender un poquito más, varios pasajes, pero está en Juan capítulo 6, verso 63, que Jesucristo dice algo precioso. Escuche. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, está diciendo el Señor. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Quiero remarcar algo que es importante, sé que muchos lo entienden, lo creen, pero lo vuelvo a remarcar para que queden claro. Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona. Creemos en la Trinidad. Y aquí Jesús está diciendo las palabras que yo les he dado, que son las mismas palabras que el Padre ha dado desde un principio a la humanidad. Son vida y son espíritu. Cuando uno recibe esta palabra a través del Espíritu Santo, a nuestro espíritu produce vida porque Cristo es vida para nosotros. Eso fue lo que vino Jesucristo a este mundo con ese propósito, a traer vida a aquellos que lo reconocen y lo reciben como Salvador. Hay una historia
que también sucede en el tiempo de Jesús, que esto lo podemos encontrar en Marcos 10, 17 en adelante, que es una historia muy conocida, la del joven rico. Y acá en esta historia vamos a ver una revelación del Espíritu a ese joven. Llega un día este joven a la presencia ahí de Jesucristo y le dice a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Para heredar el reino de Dios. Entonces Jesús le dice que si conocía los mandamientos, le pregunta. Y él dice que sí, conoces. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y él le dice, sí, los conozco y los vivo desde muy joven. Entonces dice que la palabra dice acá que cuando Jesús ve esto en este joven, dice así la palabra en Marco: Jesús lo amó. Quiere decir que se maravilló de encontrarse con un joven tan fiel a los mandamientos de Dios. Pero en un momento, ahí en ese momento viene una revelación al corazón del joven a través de Cristo Jesús. Jesús le dice, te falta una sola cosa para heredar el reino de Dios. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y sígueme. Y dice que el joven se puso triste y pegó la vuelta y se fue. Y esa tristeza era porque amaba el dinero, era porque amaba el bienestar económico. Y ahí vemos en esta historia cómo Jesús se muestra el corazón de este joven. Un joven que era fiel, que conocía la palabra, un joven que vivía las leyes, los mandamientos, pero había en su corazón algo que le estaba prohibiendo, que le estaba impidiendo poder recibir el reino de Dios, recibir la bendición de ese reino glorioso de Jesucristo, que era el amor al dinero, el amor a algo del mundo. Y esa es la revelación cuando viene a nosotros a través del Espíritu Santo la palabra. La palabra revelada a través del Espíritu nos muestra muchas veces cuáles son las cosas que nos impiden poder seguir creciendo espiritualmente. Cuáles son esas cosas que nos impiden poder recibir la manifestación del Espíritu Santo. El poder seguir caminando y tomar decisiones junto con Cristo, junto con el Señor, y no equivocarnos como muchas veces nos equivocamos cuando decidimos por nuestra propia cuenta o para nuestra propia gloria. Ese es el beneficio de orar y después leer la Biblia esperando que venga una respuesta de parte de Dios. Es maravilloso cuando uno pone en primer lugar a Jesucristo, al Padre, en oración. Hay otro pasaje bíblico que es en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versos 9 y 10, el apóstol Pablo trae algo precioso y glorioso, y en este día te va a bendecir muchísimo el Señor. Dice, a eso se refiere las Escrituras cuando nos dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman, para aquellas personas que aman a Dios. Dios ha preparado cosas maravillosas para ellos. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio del Espíritu Santo. Amén. A los hijos de Dios, a aquellos cristianos, a los que creen en Jesucristo y han recibido a Jesucristo en su corazón. Pues su Espíritu Santo, dice, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Esta es la revelación, este es el rema que quiere el Señor empezar a mostrarse a través de la palabra a nuestras vidas. Este es el propósito de leer la Biblia, que venga una revelación del Espíritu Santo y te rompa la cabeza, abra tu mente y puedas recibir el Espíritu de vida a tu interior. Amén. Termino con este pasaje en Salmo 119, verso 18. Dice el salmista, miren, abre mis ojos, dice, para que vea las verdades. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. ¡Qué maravilloso! Señor, abre los ojos de mi corazón, los ojos de mi espíritu,
para que pueda ver, que ya no sea más ciego. Ya no sea más ciego. ¿Se acuerdan cuando Jesús le decía a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, decía él, ¿no? Porque conocían la palabra, conocían las leyes, pero no podían disfrutar del reino glorioso que se estaba acercando a ellos. No lo podían ver, porque sus corazones estaban cegados. Esto, lo importante de hoy es buscar la revelación de la palabra, poder ver que el reino de Dios está entre nosotros, se llama Jesucristo de Nazaret, y Él viene a tu vida a transformarte, a cambiarte, a traer una revelación del Espíritu y a dar vida y vida en abundancia. Iglesia, espero que en este tiempo esta palabra pueda ser de bendición y de mucha guía para poder empezar a comprender que la voluntad de Dios sobre tu vida y sobre la de tu familia y sobre todos los hijos de Dios es agradable y es perfecta. Solo hay que encontrarla, buscando la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga un montón.